Todos los expertos, los artículos dicen que la ecografía es difícil ver el tejido conectivo, es verdad, las pequeñas lesiones se pasan tanto en ecografía como en resonancia, depende del evaluador, y recordemos que el tejido conectivo es como la estructura, el armazón el músculo, ¿no? Ya tenemos este artículo muy lindo donde vemos las miofibrillas envueltas por el endomicio, ¿no? Los fascículos pequeños por el perimicio y todo el músculo por el epimicio o la envoltura. Pero no solo es eso, sino que también el tendón, la aponeurosis y el tejido conectivo en general, que es más importante, son como el esqueleto del músculo. Si se lesiona esta masa muscular, como hemos visto con el jugador anterior, con el caso anterior, va a haber un montón de sangre, se van a asustar, pero rápidamente retornan al juego. Si se lesiona la estructura, el esqueleto, van a demorar mucho más el retorno al juego porque es el soporte, ¿no? La aponeurosis y el tendón. Y la fase del epimericio de la envoltura, que es más finita, recuerden acá, eh, no se ve bien en la ecografía ni en la resonancia y puede estar también rota la fascia y ver si ese líquido se pasa al otro músculo, se puede evaluar bien con la ecografía. Una vez que uno entiende la arquitectura de cada músculo, miren acá, cada músculo tiene su aponeurosis, por ejemplo, el recto femoral, este es un artículo de la doctora Mechó, que también tiene su clase bien linda de este tema, del solio, que es el más complejo de todos los. De hecho, para solio todavía está la resonancia como primera elección. Tenemos que saber mentalmente un esquema mental o ver el artículo de la doctora para saber cuál es qué zona está lesionada y el retorno al juego va a demorar. O, por ejemplo, en el recto femoral, si el tendón está roto, está con un gap, es una lesión que es mucho más va a demorar, es más grave, digamos, ¿no? Si es miotendinosa, miopenia neurótica, no hay rotura visible del tendón y solamente los músculos que se anclan ahí van a estar rotos. Si es la fascia miofacial periférico en la envoltura o muscular, que es más simple de retornar al juego. Entonces, en este caso que les voy a enseñar ahora, que empezamos haciendo la clase, había una lesión, tenían que saber esto de memoria, la porción larga y corta del bíceps femoral, tiene su tejido conectivo aponeurótico, ¿no? Que hasta en la región distal forma como una T, es la lesión en cremallera y más distal la cabeza corta se queda aquí. Recordemos que el bíceps es un músculo tiene una porción larga y corta, que tiene inervación dual. La porción larga es por la tibial y la porción corta por el peroné, el nervio peroneo. La porción larga es biarticular, por eso se rompe mucho más, y la porción corta no solamente cruza una articulación. Entonces, si se lesiona aquí el tendón o la aponeurosis es mucho más grave. Si se lesiona la región pegadita a la aponeurosis o al tendón es menos grave. O si es muscular o miofacial es diferente. Entonces, eso tenemos que saber en cada músculo y lo vamos a ver a lo largo de las clases. De clasificaciones, eh, terminamos teniendo varios problemas y acá hay un trabajo que se hizo sobre una evaluación de todos los tipos de clasificaciones, gran cantidad de artículos y lo que dice que acá hay barreras multifactoriales como la complejidad de aplicación, la falta de entrenamiento especializado, los ecografistas, las limitaciones de tiempo clínico, la ausencia de evidencia robusta de mejores outcomes clínicos. O sea que por más que le ponga la clasificación que le ponga, muchas veces no aporta mucho en el regreso al juego o en la clínica del paciente. Entonces, hay que replantearse realmente el tema de la clasificación. Pero lo más importante que tienen que entender antes de ver todo esto y volvernos locos con las clasificaciones es que para clasificar un desgarro, lo primero que tienen que hacer es encontrarlo. Entonces, yo le diría que el punto más importante no es volverse loco con una clasificación, sino primero encontrarlo. Y para encontrarlo, tenemos que saber ¿cómo buscarlo? Punto importante, siempre dos planos, axial y longitudinal. Evalúen la red en plano axial, ¿sí? De arriba abajo en esa técnica del ascensor, de ir subiendo. El punto de referencia fue con la clínica del paciente y también el plano longitudinal, ¿sí? Las fibras hay que verlas en red y en plano longitudinal, bien a lo largo. Después, la velocidad para verlo, yo siempre lo digo, para pasar el transductor de arriba abajo podemos hacer una velocidad rápida, ¿sí? Podemos ir
una velocidad más lenta de un señor mayor como yo o como el maestro Tomás Pascual, un poquito más lento. Para mí, la velocidad promedio para ver en plano axial y pasar el transductor son 60 kilómetros por hora. Más rápido no vemos mucho, pasa demasiado rápido el patrón de fibras, lo perdemos. En un plano intermedio vemos cómo cae ese patrón lineal y vamos y volvemos y vamos a ver una alteración en la continuidad. No es que vamos a ver la interrupción, sino que ese patrón homogéneo se interrumpe en un punto y ahí paramos. Y cuando paramos, ahí sí bajamos la velocidad para evaluar bien, bien, bien ese sector. Porque si ustedes se fijan, hay un patrón. Si ustedes van y vienen, esas líneas que caen como si fuera una lluvia son homogéneas, son parejas. Y el ojo se acostumbra a ver una interrupción a esa velocidad y ahí vamos a buscar los desgarros. Siempre buscan el mejor plano. Yo le diría que, como dijo Elena, para el sóleo, que tiene un tendón metido entre dos músculos, el plano coronal, por ejemplo, como el recto anterior, que yo uso esta maniobra de entrar por una cara interna y dejarlo bien en plano coronal, nos va a dar una muy buena visualización de la unión miotendinosa, mucho más que si entro en un plano sagital. En el plano sagital va a ser mucho más para las uniones mioponeuróticas en los músculos unipenados. Entonces, si tiene un tendón en el medio, buscan el plano coronal. Si tiene unión miotendinosa en un músculo unipenado, buscan el plano sagital. Una vez que entiendo la dirección de las fibras, puedo angular también el transductor. Yo veo el plano del patrón fibrilar de una forma, pero puedo angular el transductor, prender y apagar. Eso hace que ese patrón de fibras, si es homogéneo, se prende y se apaga en forma homogénea. Pero si hay una ruptura en el medio o una alteración en las fibras en el medio, aunque sea muy sutil, con la anisotropía la vamos a poder descubrir. ¿Sí? Veamos ahora las lesiones del conectivo distal. La aponeurosis posterior puede comprometerse en dos niveles, cuando aún es aponeurosis, como les muestro en este diagrama a la izquierda, o cuando ya se condensa en el tendón distal. Veamos la primera, aponeurosis posterior, de proximal a distal. Vemos ya en estos cortes acentuado edema del vientre muscular y múltiples focos de edema dentro y fuera de la aponeurosis. A medida que descendemos, vemos interrupción completa segmentaria de la porción más central y lateral, con preservación de la aponeurosis más medial, característico de la rotura parcial de alto grado de la aponeurosis. Si seguimos descendiendo, reaparece la aponeurosis cuando termina el desgarro antes de constituir el tendón distal. Este tipo de lesiones puede o no ser quirúrgica, va a depender del nivel de retracción. La mayoría de las veces no es operada. En general retornan al deporte entre 3 y 6 semanas. Mientras más compromiso tenga, más cercano va a ser a las 6 semanas. Lo mismo sucede con la retracción. Vamos ahora al nivel un poco más distal, donde la misma estructura ya configura el tendón distal del recto femoral. A la derecha un scroll de proximal a distal. Vamos descendiendo, aparece la aponeurosis muy heterogénea y un hematoma adyacente hasta que se interrumpe por completo. Desaparece de este corte axial. Luego, un poco más distal, reaparece cuando ya corresponde al tendón distal del recto femoral, engrosado, muy heterogéneo, pero que mantiene inserción en la patela. A la derecha de la pantalla podemos ver el significativo ascenso que tuvo este vientre muscular con el hematoma asociado. Este es una presentación característica sobre todo en estadios un poco más tardíos. En general, estos pacientes tampoco suelen ser quirúrgicos, sin embargo, se operan mucho más que las aponeurosis posteriores. Cuando retornan al deporte sin ser operados, en general suele ser alrededor de las 6 semanas. En ocasiones un poco más retrasado, por supuesto se retrasa aún más si el paciente va a cirugía, pero en general suelen tener buen desempeño funcional, no tanto así cosmético. Veamos un ejemplo de una rotura crónica en ecografía. Vemos aquí este tendón marcadamente heterogéneo con múltiples intentos de cicatrización, pero que generan un déficit tendíneo y una cicatriz insuficiente. El vasto intermedio queda descubierto. A este nivel podemos ver la gruesa placa cicatricial que ha desarrollado la aponeurosis posterior,
por supuesto asociado a rotura muscular adyacente, dado que rara vez son lesiones que puramente complementan el tendón, también involucran las fibras musculares asociadas. En este paciente se advertía también una rotura previa del tendón central indirecto y la cicatriz, por supuesto, muscular. Esta es la adquisición long del mismo paciente, donde vemos esta morfología redondeada del vientre muscular que se ha ascendido. También el tendón indirecto de manera secundaria aparece tortuoso, dado que tiene una rotura previa y además ha perdido tensión su anclaje distal, dado que no hay tendón del recto femoral distal. Aquí en maniobras dinámicas, donde vemos la contracción paradójica con invaginación del vientre muscular más que un alargamiento acompañando un tendón que ya no existe. Si se fijan aquí hay muchísimo gel para poder ver esta maniobra sin colapsar la imagen. Hablar del bíceps, puntos clave, el free tendon o tendón libre, lo que se llamaba hasta ahora tendón central, que ahora le llamamos aponeurosis común o aponeurosis central, la unión miotendinosa intramuscular proximal y por último la cremallera distal. El tendón libre. El tendón libre sabemos que es el que se origina en tuberosidad isquiática y que se extiende hasta la aparición de las primeras fibras de la cabeza larga del bíceps, que muchas veces cuando se anclan presentan esta morfología triangular. En este momento ya dejaríamos de estar en el tendón libre, ¿vale? El tendón libre es esta estructura de aquí. Si tiene fibras del semitendinoso ancladas en él, es cierto, por tanto en este lado no sería libre, pero dado que es libre en este lado de las fibras del bíceps, es por ello que se le llama free tendon. Muy bien. Luego tenemos el tendón central hasta ahora o la aponeurosis proximal común o central, que es la extensión de este free tendon, pero cuando ya tenemos cabeza larga del bíceps a un lado y semitendinosa a otro. Por eso se le llama central, porque está entre dos músculos, ¿vale? Hasta que se haga intramuscular le llamaremos así. Por último, va a dar una rama, ¿vale? Intramuscular. Decirles que hay variantes en esta área. En ocasiones podemos encontrar una primera rama periférica pequeñita que se haga intramuscular, pero continuaremos viendo la aponeurosis periférica y por último acabará adentrándose de mayor tamaño. Suele ser de esta orientación más horizontal y es cuando nosotros le llamamos porción intramuscular. Ejemplos de free tendon, pues tenemos aquí un free tendon que fue quirúrgico, ¿vale? Que a los 3 meses se recuperó. Y aquí tenemos el free tendon de la jugadora que les he enseñado previamente, que no fue quirúrgico y estuvo 4 meses. Tenemos una clara rotura. ¿Por qué? Porque no vemos el tejido conectivo que aquí vemos, por ejemplo. Este es el semimembranoso. Aquí vemos una ausencia de tendón porque hay una rotura completa que está localizada en este nivel. Esta es una lesión muy frecuente que la llamamos la culebrilla, ¿no? Vemos pérdida de tensión de la porción intramuscular en el bíceps. Esta es una rotura completa de esta porción intramuscular. Estas lesiones tienen un pronóstico que en un principio pensábamos que como estaban lejos del origen de la tuberosidad isquiática y que afectaba la porción intramuscular, eran lesiones que recuperaban, bueno, con cierta rapidez, a lo mejor con 3 semanas tendríamos suficiente, pero no. Normalmente estas lesiones se suelen alargar de 4 a 6 semanas en jugadores de fútbol y hay que darles importancia, ¿de acuerdo? Hay que ver realmente que haya rotura de esta aponeurosis, hay que detectar esta retracción y, bueno, y ver que realmente es en la aponeurosis de la cabeza larga del bíceps. Al igual que el estudio del resto de los músculos, sabemos que el músculo se estudia no solo en el vientre muscular, sino también en su inserción proximal y distal. Y es así que vamos a desarrollar esta clase. La anatomía de la inserción proximal del aductor largo es una anatomía extremadamente compleja por varias situaciones. Por un lado, porque en una misma zona de inserción a nivel del pubis confluyen una gran cantidad de músculos muy cercanamente, como pueden ver ahí los diferentes footprints del músculo piramidal y recto del abdomen, del músculo aductor largo, el aductor menor y el músculo recto interno. Y no es tan fácil establecer un plano de clivaje cuando uno realiza un método de imagen. Pero sí saber que estos músculos se encuentran interrelacionados, en especial el aductor largo,
con el aductor largo contralateral, con el músculo recto del abdomen del mismo lado, ¿sí? Acá se genera un epicentro bueno, que todos conocen, de entrecruzamiento, de decusación de fibras, que tiene mucha trascendencia a la hora no solo de evaluar las lesiones musculares, sino también de eh, evaluar las tendinopatías que sufren estos pacientes también en lesiones por microtrauma crónico dentro de lo que es el contexto de la pubalgia, que es un tema que obviamente no vamos a tratar en esta clase. Pero bueno, en las imágenes podemos reconocer una gran cantidad de estructuras en esta zona, como pueden ver en este corte panorámico de ecografía. Hay que saber colocar el transductor para poder estudiarlo como corresponde. Vemos que el vientre muscular del aductor largo termina en un tendón fuerte, cordonal, en su inserción pubiana, pero tiene esta extensión a través de un tendón conjunto con el músculo piramidal y el músculo recto del abdomen que vienen descendiendo desde arriba, desde proximal. Acá lo podemos ver en este gráfico y lo podemos ver perfectamente en cortes de resonancia angulados, como en este sector. Podemos ver el músculo piramidal, podemos ver el músculo recto del abdomen y este tendón conjunto que se continúa con el aductor largo y ambos se insertan a nivel del pubis. Esto vamos a ver más adelante por qué es tan importante cuando vemos lesiones del tendón del aductor que se reflejan y se propagan hacia el músculo piramidal y recto del abdomen. ¿Cómo estudiamos la inserción proximal por ecografía? Es muy sencilla. Siempre intentar reconocer las prominencias óseas. El pubis es muy fácil de reconocer, tanto en el examen físico como en el estudio de la ecografía. Colocamos el transductor en esta prominencia ósea, vemos al músculo piramidal acá, vemos el músculo recto del abdomen acá, su tendón distal, que es plano, y que se va a extender a modo de tendón conjunto por encima del pubis con el aductor largo, que es este músculo que están viendo acá arriba, por debajo el aductor corto. Fíjense la posición del transductor en este caso. Siempre la inserción proximal se estudia en un plano transversal y en un plano longitudinal. A los fines educativos de esta clase es mucho más representativo hacerlo en un corte longitudinal. Pueden ver entonces cómo colocamos a nuestro paciente con rotación externa y abducción de la cadera. Estiramos el músculo, estiramos el tendón y colocamos el transductor siguiendo la dirección de las fibras musculares. Y la anatomía del gastrocnemio, del tríceps sural, en realidad, tenemos acá el gemelo, el gastrocnemio, y por debajo vamos a tener el sóleo, y tenemos estas capitas, ¿cierto? Estas que son una aponeurosis anterior del gastrocnemio y una aponeurosis posterior del sóleo. ¿Ya? Aquí tenemos el gastrocnemio, tenemos el sóleo, tenemos este segmento que vendría siendo la aponeurosis anterior del gastrocnemio, que después tenemos este segmento que es un segmento libre o aponeurosis libre, que se mezclan y se juntan con la del posterior del sóleo y la anterior del gastrocnemio medial y después forman lo que se denomina el tendón de Aquiles. ¿Cierto? Las lesiones pueden ocurrir tanto en las aponeurosis anteriores como aponeurosis libre o en el caso más extremo, en el fondo, que haya una lesión propiamente tal del tendón. Y ahí siempre tenemos que, cuando valoramos estas lesiones musculares, siempre tenemos que tomarnos el tiempo para ir y también ir a revisar distalmente el tendón. Y se propuso, el grupo de Pedret propuso una clasificación con un valor pronóstico de las lesiones del gastrocnemio medial en relación a esta anatomía de la aponeurosis anterior, aponeurosis libre, en el cual tenemos las lesiones que son tipo 1, que son lesiones de la unión mioconectiva o mioponeurótica, ya sin compromiso de la aponeurosis, del tejido conectivo propiamente tal, que tienen súper buen pronóstico, no muy frecuente porque quizás muchas veces incluso ni siquiera consultan o ni siquiera los alcanzamos a ver en las imágenes. Tenemos las tipo 2, que ya tenemos un defecto del tejido conectivo, tenemos un defecto de la aponeurosis anterior, que esto lo subdividimos en dos tipos, en una tipo A y un tipo B. Básicamente el tipo A es si tenemos un compromiso menor del 50% del ancho medio lateral de la aponeurosis, o tipo 2 si tenemos una extensión mayor del 50% del ancho medio lateral de la aponeurosis. Eso tiene cierta importancia cuando tenemos lesiones de más del 50%, ya empezamos a ver algo que vamos a ver más adelante en la presentación, que son disociaciones, asincronía del movimiento entre el gastrocnemio y el sóleo. Tenemos las tipo 3, que son compromisos de esta aponeurosis libre, que a veces no sangran mucho, estas lesiones que comprometen
Sobre todo estas las tipo 2, como hay compromiso del plano muscular, tiende a sangrar mucho y encontramos estos hematomas o serematomas en el plano intermuscular entre el gastrocnemio y el sóleo. Estas que son más de tendón libre o aponeurosis libre, en general no determinan tanto sangrado, por lo tanto a veces pueden, si bien son más graves, pueden ser más sutiles de ir a encontrar. Y finalmente tenemos las tipo 4, que es una combinación de ambas, una lesión tipo 2 más una lesión tipo 3, en el fondo compromiso de la aponeurosis anterior y compromiso de la aponeurosis libre. Cuando hay la fibrosis en un nervio, podemos hacer hidrodisección. Nosotros tenemos experiencia especialmente en el nervio ciático. Esto sería una tuberosidad isquiática cerca, una lesión a nivel del tendón, del fritendón, con el nervio ciático que está englobado aquí. Aquí en esta imagen de la izquierda vemos la flecha amarilla indica una pequeña incluso calcificación que no se veía en la resonancia y muy cercana al nervio ciático. Es muy sencillo colocar, nosotros colocamos suero, normalmente cuando el nervio es un nervio motor no vamos a colocar anestésico porque realmente con anestésico se puede producir una anestesia, un déficit motor importante, transitorio pero muy molesto, y es muy bien tolerado, colocamos pues suero, 10 centímetros habitualmente, que en este tipo de lesión colocamos 10 centímetros de suero y un vial de triancinolona, 40 miligramos de triancinolona. Cualquier procedimiento que se realice debe ser complementado con un buen trabajo de recuperación funcional, especialmente basado, como decíamos antes, por estiramientos en contracción excéntrica. Aquí vemos un estiramiento pasivo normal y al hacer la contracción del músculo, que es el color rojo, pues vemos como el tendón tensa y también tensa el tejido conectivo de la propia cicatriz. Repito, antes de hacer este tipo de procedimientos vamos a hacer una tanda de excéntricos controlados por un buen fisioterapeuta, para un buen rehabilitador, para ver si podemos solucionarlo sin necesidad de hacer cosas como esta. Este es un nervio, la cicatriz fibrosa la indica la imagen de la izquierda, la flecha blanca de la izquierda, que el tubito este que es el nervio ciático que hace un bucle porque está enganchado a la cicatriz. Este es el vídeo donde se ve la aspiración. Esto ya no lo hacemos, está en desuso, no administramos nunca 10 centímetros de mepivacaína, esto está equivocado, es suero fisiológico, o podemos llegar a poner 40-50 centímetros de suero fisiológico. Son procedimientos que, aunque la imagen parece que no sean bien tolerados, son muy bien tolerados por el paciente, y esto es una hidrodisección que nos permitió colocar de nuevo en buena posición al nervio ciático. Y este sigue un caso también muy interesante. Este es otra reparación fibrosa. Alcanzamos la zona y vemos entre el nervio ciático y la cicatriz del tendón conjunto. No era una gran cicatriz, pero realmente en la resonancia nos indicaba que había cierto compromiso del nervio. Y fíjense cómo vamos separando el nervio ciático de lo que sería el tendón conjunto cicatrizado. Molt bé. Gracias por ver el video de lesiones musculares. Si quieres adquirir el curso completo en formato virtual, inscríbete por la página web doctoralenapari.com o escríbenos al WhatsApp que aparece en pantallas. Y por último, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube Doctora Elena Pari para animarnos a compartir mucho más conocimiento. Ya sabes, no te rindas.